Hola chicos, ¿todo bien? Hola, Hola, profe. buenas tardes. Hola, buenas noches. Hola, Aldana, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahí vi que me habían mandado por WhatsApp si podíamos ver algunas cosas del cuestionario. Si quieren, lo vemos ahora o si quieren después lo vemos al final, como quieran. Em, bueno, decidan eso y ahora les cuento una cosa. Profe, yo fui una de las que te preguntó por WhatsApp porque tengo Sí, varias dudas, entonces no sabía si iba a haber tiempo en la clase de preguntar o si preferís que te mande las preguntas que no comprendí, como para que me orientes dónde buscarlas, porque lo que me pasó fue que reví las diapositivas, los videos y busqué en internet, pero viste cuando no te termina de cerrar el asunto, entonces digo, bueno, le bueno, voy a dale. preguntar, pero como vos prefieras, o sea, total no hay apuro, hay tiempo. Sí, sí, bueno, entonces las vemos al final, como para arrancar con esto. Y capaz que yo quise como preguntar algo y no se entiende. Claro, a veces pasa eso, yo no sé si yo no lo entiendo o si capaz no sé a dónde estás apuntando, entonces, nada, por eso, digo, capaz le pregunto en un mail y me orienta a dónde buscarlo y listo. Dale, sí, sí. Ahora Pero yo, bueno, si no llegamos, mándame por mail. Y si, bueno, si no, bueno. sí, sí, Pero capaz que yo también uno capaz arma las cosas y piensa seguramente sea una pavada, pero viste, tranqui, cuando buscas y no te termina de cerrar la pregunta, o bueno, capaz ya dale, fue muy quemada. no pasa nada. Así que por eso dije, le pregunto si hay Sí, tiempo. ¿Diste fecha de entrega o no? no, antes del primer parcial, este sería como el tercero, que yo sí les había dado una fecha de parcial, pero bueno, ahora la vemos. Mm. Lo que sí, el parcial, esto es lo que yo les quería contar, me parece como que digestivo es un montón para sumarlo a renal, que ya es un montón. Sí, Entonces, yo lo que pensaba era, como me parece como medio mucho, porque el parcial, este parcial era todo lo que vimos de renal y presión arterial, respiratorio y digestivo, las dos partes. Me parece como un monstruo. Entonces, yo lo que pensaba era dividir a la mitad, hacer un parcial con renal, presión arterial y respiratorio, que respi es recortito, y después en el próximo parcial incluir digestivo y glándulas anexas, que es todo lo mismo, ¿no? No sé si a ustedes les parece bien. sí. Sí, Sí, para mí sí, porque si no se hace muy largo. Me parece que es un montón y que renal ya es complejo y capaz Claro, que porque tienen muchos justo nombres te iba a decir técnicos. lo mismo, profe. Más allá de lo largo, es complejo el tema y si uno lo quiere entender bien por y no le eso, pones tiempo, no. me parece que ya eso se le está consumiendo un montón, así que digestivo lo pateamos para el próximo examen. Gracias. Joya. Buenísimo. O sea que todos los temas que estamos viendo ahora lo va a dividir, digamos. A partir o sea, hasta acá ya di los temas que entran en el examen. A Ujú. partir de hoy arrancan estos temas que son para el próximo examen. Buenísimo. ¿Sí? A pesar que los estemos dando ahora porque así había quedado porque en teoría entraban, pero me parece como que es mucho. Así que bueno. Eh, bueno, entonces arrancamos con esto y después vemos las preguntas del cuestionario. Entonces, aparato digestivo lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Por eso hoy tenemos la parte uno, la parte 2 la vamos a ver si llegamos. La clase que viene, que es glándulas anexas al aparato digestivo, que son dos, simplemente, que son páncreas e hígado. Profe, Sí, ¿te puedo interrumpir un minuto sí, más porque después me voy a olvidar? dale, ¿Te obvio. te acordás que cuando terminamos renal había unas actividades de clase que no Sí, las pudimos hacer porque se cortó justo la clase? sí, Si llegara a haber tiempo, ¿las podemos hacer? obvio, re. A mí me encanta. Yo pensé que no, o sea, como que Si tenían quiere, re. Sí, sí, obvio. si quieren Sí, los sí. demás. Para mí está buenísimo y si quieren también las podemos hacer en el repaso. Para mí es como para fijar conceptos, me parece que está buenísimo. Claro. Bueno, buenísimo. Joya, buenísimo.
Bueno, entonces, les estaba diciendo esto, que vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Uno es todo lo que es aparato digestivo, todo lo troncal, lo que más o menos nosotros conocemos de la vida, y en la próxima clase es de glándulas anexas, que son páncreas e hígado. Bien, entonces más o menos yo lo dividí a la clase de esta manera, ¿sí? Bueno, ya siempre hacemos una introducción de más o menos dónde estamos parados, después vamos a tener todo lo que es la anatomía del tubo digestivo, que a grandes rasgos, y después sí vamos a dividir el tubo digestivo en sección alta, media y baja, y acá vamos a ver no solamente la anatomía, sino también la fisiología. Si ustedes van a la guía, van a ver que tienen como todo esto medio mezclado, y yo quise como ordenar las cosas, más que nada por órgano. Entonces, si por ejemplo estamos viendo estómago, ahí vamos a ver tanto la anatomía como la fisiología. Después vamos a pasar a, no sé, intestino delgado. Bueno, ahí vemos la fisiología y la anatomía de intestino delgado, como para tener lo mismo bajo el título de un órgano solamente, no todo ahí medio ensaladoso. Bueno, entonces, esto es lo que yo les contaba recién. Hoy vamos a ver tubo digestivo, que es la clase de hoy, y glándulas alexas, que es parte de todo lo que es este aparato. Lo vemos la semana que viene. Así que vamos a arrancar, porque es medio extensivo. Entonces, la anatomía del tubo digestivo más o menos está esquematizada en esta imagen, ¿sí? Si ustedes más o menos se fijan, vamos a tener un ingreso a lo que es todo el aparato, que es la boca, ¿sí? Por acá vamos a tener un tubo que va a llevar lo que va a ir empezando a hacer el bolo alimenticio hacia la zona de lo que es la gran digestión que se da en estómago e intestino delgado, que es básicamente esta parte y esta parte. Y después tenemos todo lo que es el sistema de excreción, ¿sí? Que es básicamente el intestino grueso. Si se fijan, las glándulas anexas que les estaba comentando, acá este es el hígado, ¿sí? Y acá atrás del estómago tenemos el páncreas, ¿sí? Estas son las dos glándulas anexas que las vamos a ver la semana que viene. Y tenemos acá una pequeña bolsita que conecta, o sea, que es parte de la conexión que tenemos entre el hígado y el intestino delgado, que es la vesícula, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a ver la semana que viene, pero justamente están bien cerquita de este aparato porque interactúan mucho con ellos, con todos estos órganos, ¿sí? Fíjense también las magnitudes de cada uno de los órganos. Fíjense que el hígado es una cosa que básicamente atraviesa todo nuestro torso, ¿sí? Tiene este tamaño justamente por la función que cumple, y tenemos otras estructuras más pequeñas. Esto es a grandes rasgos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esto en tres partes, y vamos a tener hasta el estómago, que es esto, ¿sí? El estómago es esto, de acá para arriba, ¿sí? Que es lo que primero vamos a describir, vamos a tener toda la parte alta. Estómago y glándulas anexas es toda la parte media, ¿sí? Y los dos intestinos, tanto el delgado como el grueso, es la parte baja. Entonces ahora vamos a ir viendo lugar por lugar, vamos a ir haciendo el mismo recorrido que hace el bolo alimenticio, y vamos a ir viendo cada órgano y qué le pasa al bolo en cada lugar. Bien, entonces, como les dije, vamos a arrancar con la sección alta. Y lo primero que tenemos es el ingreso a este tubo, que es la boca, ¿sí? Esta es la puerta de entrada del alimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá, o con qué se va a encontrar el alimento acá? Bueno, se va a encontrar con dos cosas importantes, que es una parte de digestión mecánica que básicamente está gobernada por la acción de los dientes y la acción de la lengua, ¿sí? Y después tenemos el comienzo de la digestión química gracias a las glándulas salivales que secretan saliva, y la saliva con sus componentes comienzan entonces a digerir el alimento, ¿sí? Esto es lo primero que sucede. Tenemos una digestión mecánica, entonces,
gracias a los dientes que rompen, ¿sí?, al masticar. Y después tenemos las glándulas salivales, que se las puse, básicamente están en estas zonas, ¿sí? Los nombres no son importantes, pero son tres, ¿sí? La parótida, la submaxilar y la sublingual, ¿sí? Submaxilar, o sea, vendría a ser esta. Submandibular, bueno, acá en el edificio cualquiera. En la imagen le ponen submandibular, pero es lo mismo. La sublingual, sí, por debajo de la lengua. Y estas que son las parótidas, estos son dos, o sea, están de un lado y del otro, ¿sí? Son dos pares. Es un par en realidad. ¿Sí? Que están en esta zona. Justamente cuando nos agarra paperas, lo que se inflama es esta glándula, ¿sí? Bien. Hasta acá todo como medio conocido. Entonces dijimos que las glándulas salivales iban a secretar saliva y que esta saliva iba a estar dando nuestra primer digestión química. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque por los componentes que tiene esta saliva, que es un fluido que no solamente va a estar compuesto por agua, que es lo que le va a dar esta hidratación al bolo. Si nosotros comemos algo, un alimento muy seco, ¿sí?, la saliva va a cumplir un papel fundamental para empezar a condicionar el alimento para los próximos pasos. También tenemos secreción de moco, ¿sí?, con la saliva. Esto le va a lubricar. Fíjense que tienen que recorrer muchos tubos y el bolo tiene que estar lubricado porque necesita movilizarse y no dañar nada al pasar, ¿sí? Después también tenemos una acción antimicrobiana, ¿sí? Una primera línea de defensa contra los microorganismos que pueden estar ingresando como parte del alimento. Después tenemos enzimas. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un montón de tiempo que eran las enzimas, que eran estos catalizadores biológicos, que son justamente proteínas con una acción biológica que iban entonces a romper o a formar enlaces? Bueno, en este caso lo más importante que van a hacer estas enzimas es romper enlaces, porque cada vez que yo rompo hago el bolo más digerible, lo hago más chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, la amilasa, ¿sí?, es una enzima que va a estar en la saliva, que lo que va a hidrolizar es el almidón, ¿sí?, que como vimos también hace un montón de tiempo, el almidón eran estas cadenitas de glucosa, ¿sí?, que formaban esta estructura que iban a estar en lo que son los vegetales, ¿sí? Era la forma de almacenamiento de glucosa de los vegetales. Entonces, esa glucosa que yo estoy incorporando con los vegetales, voy a querer incorporarla en mi organismo. Entonces, por eso la amilasa lo rompe y van liberando esas glucositas que después en otros órganos se va a absorber, ¿sí? Acá no tengo nada de absorción, solo tengo ruptura, ¿sí? Acá rompo lo que más puedo el bolo. Bien, también tenemos, por ejemplo, el bicarbonato, que va a neutralizar, por ejemplo, el pH, que esto ya lo vimos en otra clase, va de alimentos ácidos, ¿sí? Por ejemplo, el café es una infusión ácida, lo mismo el vino, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros incorporamos este tipo de líquidos o de alimentos, bueno, justamente hay que neutralizarlos porque no pueden incorporarse así porque nos puede quemar. Bueno, entonces eso lo hace el bicarbonato que está dentro de la saliva. Esto nada, como para contarles un poco que no es con que sepan que lo lubrica, con que sepan que lo hidrata y lo acondiciona, ya son como 3 palabras que describen bien la acción de la saliva. No me importa tanto que sepan que tiene, iones cloruro, bicarbonato, pero sí que sepan un poco cuál es el motivo por el cual está ahí, ¿sí? Bien, después tenemos esta también conocida, que es la faringe, que la habíamos visto la clase pasada en respiratorio, ¿sí? Les había contado que esta estructura la compartían estos dos aparatos, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Bien, era lo último que compartían, ¿sí? Porque ya después teníamos la separación, ¿se acuerdan? Después ya teníamos una estructura que impedía el paso del alimento, que solamente permitía el ingreso de aire, y eso entonces daba lugar a que el alimento siga por otro conducto, que es el que vamos a ver ahora a continuación.
les había entonces dicho, todo esto ya es lo mismo que la diapositiva de la clase pasada. Les había dicho que se dividía en estas tres como zonas, ¿sí? La nasofaringe, que estaba en contacto con las fosas nasales, la oro, que oro viene de boca, estaba en contacto con, o era la continuación de la boca, y la laringofaringe, que justamente es lo previo a la laringe, ¿sí? Y esto es entonces lo que yo les estaba comentando, que al final de la faringe y al principio de la laringe vamos a tener la glotis, ¿sí? Que es esta valvulita que está formada por músculo y cartílagos, y fíjense que acá está abierta, acá está cerrada, y frente a esa apertura solo permite el ingreso de aire, ¿sí? Cuando estamos alimentándonos, se cierra y esto, entonces, el alimento no puede ingresar. Igual, esto nos pasa que nosotros, o no sé, nos podemos ahogar con un poco de agua que tomamos o con nuestra propia saliva, eso sucede, pero bueno, la idea de esta estructura es que separe los alimentos de las vías respiratorias. Bien, y acá empezamos con esto, sí, es nuevo, que es el esófago, ¿sí? Que justamente dijimos, tenemos la boca, después donde tenemos la digestión mecánica, la digestión química por parte de la saliva, mecánica por parte de dientes y lengua. Tenemos ahí todo lo que es el primer acondicionamiento del bolo alimenticio, lo hidratamos, lo lubricamos, ¿sí? Lo empezamos a acondicionar, tenemos alguna hidrólisis por parte de enzimas que están en la saliva. El bolo entonces ingresa a la laringe, ¿sí? Donde simplemente se conduce hacia el esófago, que es otro conducto, ¿sí? Acá no pasa nada, solamente lo conduce, solamente viaja por ahí sin ninguna modificación. Es un tubo muscular, ¿sí? Fíjense, está acá, es súper largo, o sea, atraviesa todo, o sea, nos separa bien de todas las vías aéreas, tenemos los pulmones a esta altura, fíjense, y justamente atraviesa, este es el diafragma, lo atraviesa para llegar a la línea media de nuestro cuerpo, que es donde está el estómago, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, acá va a pasar un bolo o sea, con un determinado rozamiento de las paredes, ¿sí? O sea, entonces estas paredes de este esófago tienen que estar protegidas porque al pasar el bolo va a erosionar, ¿sí? O sea, o sea, nosotros nos alimentamos durante 80 años aproximadamente. Bueno, esas paredes del esófago tienen que estar acondicionadas para que no nos dañemos cuando el bolo pasa, ¿sí? Y es por eso que tiene tanta cantidad de células en su pared, en su epitelio. Y se acuerdan, nosotros cuando vimos epitelio, habíamos visto la característica de que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Y fíjense que tiene tanta cantidad de células para que cuando el bolo pase por acá, obviamente que va a romper algunas células, pero no va a llegar a la raíz o sea, al final del epitelio donde tengo capilares y me puedo desangrar, ¿sí? O sea, el bolo va a pasar y se va a romper un poco el epitelio, pero como está tan alejado de donde tengo los vasos sanguíneos, no me va a generar daño. Es la idea de tener esta mega columna de células protegiéndonos, ¿sí? La idea entonces de este tipo de epitelio es que nos dé una resistencia mecánica, nada más. Entonces, vimos la boca, vimos que ahí arranca la digestión, tenemos ahí una digestión mecánica y tenemos una digestión química por parte de la saliva. Después tenemos la laringe, después continuamos con el esófago, que es un conducto que tiene un tipo de epitelio, que es epitelio plano estratificado no queratinizado, que le va a dar una resistencia mecánica para resistir el paso del bolo alimenticio. No pasa nada acá, ¿sí? No hay digestión en esta parte. El bolo simplemente pasa. Entonces es por eso que es tan importante acondicionarlo, porque si yo me meto un pedazo re grande de alimento, necesito acondicionarlo en la boca para que después este bolo pueda ser conducido por este tubo que tiene una determinada em, este,
o sea, una determinada capacidad, ¿sí? Bien, como les dije, al bolo, una de las cosas que le pasa al bolo es que su pH es disminuido, ¿sí? Se neutraliza el pH del bolo, ¿sí? Y eso también es porque no nos queremos quemar, les había contado yo. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que vendría, si nosotros miráramos, estuviéramos como poniendo nuestro ojito como mirando hacia el estómago, pero desde el esófago, ¿sí? Es decir, todo esto que vemos acá rosadito, lindo, es el esófago. Acá adentro, ya en la parte oscura, ya empieza el estómago. Entonces, fíjense, esta es una imagen de un esófago sano, ¿sí? Bien, limpito, lindo. Pero muchas veces, más que nada los individuos que tienen reflujo, o a veces pasa también a los infantes, ¿sí? Que tienen mucho reflujo, o a gente añosa, ¿sí? Ancianos. Dispepsia, mi papá le dice dispepsia. Bueno, la dispepsia es como una sensación em, de como si tuvieras como extendido el estómago, como un dolor, pero como si estuvieras lleno, como ya como vomitivo, una cosa así. Pero esto es más cuando tenés como ese calor en tipo fuego, cuando sienten como fuego por la acidez. Bueno, esto es como un reflujo que se genera porque el ácido que está dentro del estómago como que vuelve, o sea, se va hacia afuera, ¿sí? O sea, hacia el esófago. Y no debería pasar, porque justamente lo que yo tengo acá es o sea, tengo una parte más pequeñita que impide, ¿sí? Como más reducida, como una boquita más reducida que impide el reflujo ese, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Si tengo mucho reflujo y yo no me lo trato, no tomo antiácidos, ni me lo, ni, por ejemplo me hago una endoscopía, así que es donde se puede ver si tengo alterado este epitelio, bueno, justamente comienza a aparecer esto, ¿sí? Esta parte, este es el normal, el lindo, y este ya es lo que vendría a ser el quemado, diría yo. Pero es que este epitelio, es que este que vemos acá, que es más rojo, es justamente el epitelio que tiene el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago está todo el tiempo sujeto o expuesto al ácido que él mismo genera. Entonces necesita generar ya un epitelio no con resistencia mecánica como tiene el esófago, sino con resistencia al ácido que él mismo genera. Entonces, como el esófago está recibiendo ese ácido por reflujo, genera ese mismo epitelio y esto entonces se denomina esófago de Barrett, ¿sí? Esto es nada para contarles, no es que lo tienen que saber. A mí me parece como interesante. Entonces, este esófago de Barrett, con el tiempo, puede generar cáncer de esófago, ¿sí? Más que nada a gente ya más grande, ¿sí? Le puede generar cáncer de esófago o también puede generar también un cáncer de estómago, ¿sí? Todo en esta zona. También puede, bueno, la idea es que se diagnostique y que se trate, no es que si vos la diagnosticás a tiempo, está todo bien. Pero bueno, la idea es que vean cómo el cuerpo se adapta a las condiciones que se les está dando, ¿sí? Si tengo este reflujo, bueno, el esófago va a cambiar su epitelio para poder subsistir. Pero eso implica que pueda entonces acá, estas células que tuvieron que cambiar, puedan entonces cambiar de manera anómala y generar un tumor, ¿sí? Son consecuencias que pueden suceder como no. Pero bueno, por eso es importante tratarlo, diagnosticarlo a tiempo. También muchas veces lo que pasa es que se quema tanto, fíjense que acá está como hay un poquito de sangre, que se empieza como a erosionar. Y si esto se rompe, ¿se acuerdan que el esófago está como medio pegadito al diafragma, a los pulmones? Puede entonces generar
como una conexión entre el esófago o el estómago y los pulmones entonces comienzan a quemarse y bueno, se puede dar la fibrosis pulmonar. Nada, como para que tengamos en cuenta que esto está bueno también conocer la fisiología para después entender la patología. Bien, entonces, ya pasamos por la boca, pasamos por la laringe, pasamos por el esófago, ¿sí? Y llegamos entonces a este lugar que es mega importante, que es el estómago, ¿sí? El estómago primero está en la sección media de este aparato, ¿sí? Está muy cerquita del páncreas, muy cerquita del hígado. Tiene algunas secciones anatómicas que después ahora les marco las más importantes. Tenemos entonces el cardias, que es justamente ese agujerito que yo les contaba, ¿sí? Que veíamos en la foto anterior, que es un agujerito o un orificio que va a conectar el estómago con el esófago, ¿sí? Es como esta partecita, ¿sí? Que es por donde penetra el esófago, se denomina cardias. Después tenemos el fondo o el fundus, ¿sí? Que es esta parte que está como, que es como un techito, como la parte del techito del estómago. Acá hay unas células especiales que van a secretar jugo gástrico, ¿sí? Que las vamos a ver ahora. Bueno, pues tenemos el cuerpo, ¿sí? Que es básicamente todo donde la mayoría de la estructura del estómago está compuesta por el cuerpo. Después tenemos el antro, que es esta parte previa a este esfínter, ¿sí? Esfínter significa que tiene una apertura y un cierre hermético, como un tupper, ¿sí? Que tiene un cierre hermético. Bueno, el píloro es un esfínter con un cierre hermético que va a impedir que lo que está adentro del estómago pase al intestino y lo que está dentro del intestino pase al estómago, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque este esfínter se cierra herméticamente y no se va a abrir hasta que la digestión estomacal haya terminado. ¿Y qué significa que la digestión estomacal haya terminado? Bueno, tiene un tiempo en donde el ácido y muchas otras cosas que vamos a ver en un ratito accionen sobre el bolo. Es decir, acá voy a obtener un producto, ¿sí? O sea, la digestión que hace el estómago me da un producto que tiene un nombre en particular, que es producto de la acción del jugo gástrico, principalmente dado por el ácido clorhídrico, que es lo que secreta este órgano. Entonces, yo les había puesto esta pregunta de por qué creen que es importante tener un esfínter que controle este pasaje, justamente por eso, bueno, la contesté yo, pero justamente por eso, porque no se va a abrir hasta que el estómago haya terminado lo que tiene que hacer, ¿sí? Por eso no tengo un esfínter acá, ¿sí? Tengo simplemente un orificio, pasan las cosas, ¿sí? Pero acá sí, necesito controlarlo bien. Bien. Entonces, fíjense cómo es por dentro, ¿sí? Todo arrugadito, o sea, nada que ver acá que tengo una cosa lisita y acá que tengo una cosa lisita, es todo arrugadito. ¿Esto por qué es? Porque el estómago genera una dilatación cuando está lleno, que justamente a nuestro cerebro, cuando este estómago se dilata, le da sensación de saciedad, ¿sí? Cuando este estómago está súper arrugadito y todo chiquitito, nosotros interpretamos esa señal como que tenemos hambre, ¿sí? Es decir, cuando el estómago no tiene nada, está vacío, tenemos hambre. ¿Eso por qué? Porque hay determinadas estructuras sensitivas, ¿sí? Que van a estar en contacto con este órgano que le van a dar una señal a nuestro cerebro que dice incorporar alimento o basta de comer. Bueno, existen un montón de operaciones que se hacen en el estómago, así como para disminuir esta superficie, y al disminuir la superficie, el estómago se llena como más rápidamente porque tiene menos espacio para acumular alimento,
y eso da generación de saciedad más rápido y bueno, el individuo pierde peso. Igual tiene previo a este tipo de operaciones lo que se llama un entrenamiento, donde el individuo tiene que perder determinada cantidad de kilos antes de la operación, porque hay que como entrenar al estómago también para que se reduzca su tamaño, ¿sí? Es como toda una movida. Tiene que tener mucha convicción y compromiso el paciente para llegar a operarse, no es tipo, bueno, pasé por acá y me voy a operar. No, no. Claro, sí, profe, yo tengo 2 personas cercanas que se operaron y Sí, es tipo, duro. claro, es bastante compromiso y el después también, porque hay muchísimas cosas que no puedes comer Sí, hay muchas cosas que no puedes comer. Y y, no, sí es riesgoso si las comes en realidad. Puedes claro, tener una hemorragia y esas cosas, pero nada, son muy importantes los días después de la operación, ¿no? Hasta que te recuperás. claro, sí, no, es como una operación heavy. Y eso, la parte previa de este como entrenamiento, porque no es tipo, bueno, una semana de dieta, no, es como meses de alimentación muy rigurosa y determinadas cosas y de determinadas cantidades y con determinados procesados y demás, o sea, también lleva a que el individuo se comprometa a, a esto, ¿no? Así que bueno, nada, eso es un detalle de color. Entonces, bien, esto entonces yo ya, como les decía, ¿sí? Se distiende cuando se llena, eso le da al cerebro una señal de que estamos llenos y nos da saciedad, con estas terminales nerviosas que les comentaba. Bueno, acá no tenemos un epitelio estratificado, ¿sí? Es decir, con muchas capas de células como teníamos en el esófago, porque acá va a llegar un bolo que va a ser mega archi destruido, ¿sí? Entonces, no tenemos que tener resistencia mecánica, eso no nos importa. Lo que nos importa es tener un epitelio secretor. ¿Secretor de qué? Principalmente de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, este epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Ese es nuestro epitelio acá. ¿Qué vamos a secretar aparte de ácido clorhídrico? Moco, también, que lo que nos va a dar es protección, ¿sí? Nos va a aislar un poco, nos va a proteger el epitelio de este estómago, ¿sí? Que está, o sea, es como una realmente, o sea, realmente se quema el alimento acá adentro. Perdón, profe. Sí, No, cuando vi el estómago todo arrugado, yo pensé que era por el ácido gástrico, pero qué loco que es así, por naturaleza se arruga para que tengamos hambre. claro, o sea, se arruga cuando está vacío. Ahí justo les mostré uno que estaba vacío, Mm. pero justamente tiene esos pliegues para poder distenderse, como un acordeón, o sea, cuando se llena de aire el acordeón o el estómago se llena de comida, se distiende. El mío vive arrugado. Ah, pobre. Nos rugen las tripas. Sí, yo también tengo hambre ahora. Pero bueno, igual les digo, hacer esta clase me dio hambre, como hacer la de renal me dio una sed. Tomé un montón de agua esos días. Pero bueno, nada, huevadas. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es ver algunas células que tenemos en este órgano y vamos a marcar como las principales que tenemos que acordarnos y mínimamente qué hace. Tipo, lo más importante que hace. Por ejemplo, esta, ¿sí? Que son las células parietales. Las células parietales secretan ácido clorhídrico, ¿sí? Acá les puse cómo se pone en la nomenclatura. Esto es clave. Tienen que saber que las células parietales son las que secretan ácido clorhídrico, ¿sí? No hay vuelta. Lo tienen que saber. Yo les pongo, de todas estas células, no, o soy una célula que secreta ácido clorhídrico y me tienen que marcar parietales. Bien. Listo. Entonces, acá yo les puse, volvemos a entrar con el mismo, como siempre. Acá entonces les puse la célula parietal, ¿sí? Tiene una bombita que va a secretar
estos protones, fíjense que la nomenclatura es protono o hidrógeno, son sinónimos en este caso, y el cloro, ¿sí? Entonces tiene una bomba que secreta los hidrógenos y un canal que saca cloro. Entonces en la luz, esto es la luz o sea, el interior del estómago, este hidrógeno con este cloro se unen y forman el ácido. Fin. La célula parietal, entonces, secreta ácido clorhídrico. Perfecto. Entonces, con este ácido clorhídrico, ¿yo qué voy a hacer? Primero voy a romper